Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana. A cada uno de ustedes, mis amados suscriptores, gracias por continuar con nosotros, por seguirnos en nuestra plataforma. Gracias por suscribirse. No olvide de continuar con nosotros. Recuerde que el único propósito que hay en mi corazón, que ha puesto Dios en mi corazón, es compartir la palabra de Dios. Ahora que todavía se puede. El alimento de nuestra vida, que nos ayudará a dar formación a nuestra vida, a nuestro carácter, para ser agradables y aceptos a nuestro Dios. Que nos preparemos con la palabra como las 5 vírgenes prudentes que nos habla allá en Mateo 25. Esa es la finalidad, de prepararnos para que cuando Cristo venga por su iglesia nosotros podamos acceder al reino de los cielos, ser levantados con ese poder maravilloso de Cristo. El mensaje que tenemos para esta hermosa hora, o la enseñanza más bien, quiero anticiparme y decirle, quizá hoy nos vamos a demorar un poco más de lo de siempre, porque es una enseñanza muy importante, pero vamos a hacerlo. Vamos a leer la palabra de Dios allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 1 al verso 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo, hermanos, tiene un encuentro con Nicodemo. O Nicodemo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Tuvo que venir de noche a buscar a Cristo. Tuvo que venir de noche para encontrarse con el Señor Jesucristo. Y esto era por temor a los judíos. Era un hombre muy principal de los judíos. Hermano, y no nomás en el ámbito religioso, porque el ámbito religioso tenía que tener cierta relación estrecha con la política. Por eso lo llevaba a ser un hombre muy principal entre los judíos. Y esa era la causa de que vino de noche a ver al Señor Jesucristo. Quizá por no ser criticado, no ser echado de la sinagoga, hay muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo lo recibe con esta hermosa palabra. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Alabado sea el Señor. No puede ver. Al instante de recibirlo le dice esta palabra: el que no naciere de nuevo no puede entrar o no puede ver el reino de Dios. Qué palabras preciosas. Entonces Nicodemo dice: bueno, pero ¿cómo puede el hombre volver al vientre de su madre por su... No. El Señor Jesús le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es muy probable que el Señor Jesucristo aquí le está indicando de una manera sintetizada lo del bautismo, que representa el agua, y ese nuevo nacimiento que representa la obra del Espíritu Santo. Porque bíblicamente dice, después que Cristo resucitó, horas después que Cristo resucitó, dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Mateo 16. Y Pablo, allí en Romanos 6, del 1 al 15, representa el bautismo lo representa como morir para el mundo, sepultado en las aguas, y cuando salimos
Eso lo identifica como haber resucitado y andar en una nueva vida. Es muy probable que le dijo sobre el bautismo y del cambio de ese nuevo nacimiento que solo el Espíritu Santo puede realizar en la vida del ser humano. Alabado sea el Señor. Entonces, quiero decirle esto. El nuevo nacimiento es un cambio radical o total que solo Dios puede realizarlo en la vida del ser humano mediante su Espíritu Santo. ¿Cuál es la finalidad de Dios? La finalidad de Dios es, en primer lugar, quitar de la vida del ser humano ese patrón pecaminoso. ¿Sí? Porque cuando Dios llega a la vida, limpia, barre. Pablo dijo, ya fuiste lavados, ya fuiste justificados y ya fuiste santificados. Eso es lo que echa lo pecaminoso para afuera. Y en ese momento empieza a fluir todo sentimiento bueno. El hombre empieza a fluir ese sentimiento de bueno, de amable, de justo, de amoroso. ¿Cómo se necesitan esas personas en esta vida, en este mundo, con esas maravillosas cualidades? Buenos, amables, justos, amorosos. Consigo mismo, justos consigo mismo, con la familia, con Dios, con el prójimo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso empieza a suceder cuando sucede ese cambio por el Espíritu de Dios en la vida de la persona. Y sobre todo, hermano, lo que se experimenta es una preciosa y total libertad. Una inmensa paz, una inmensa alegría y una inmensa felicidad. Eso es lo que Dios, esa es la finalidad de Dios, de que pueda suceder en nuestra vida. El profeta Ezequiel lo determina como cambio de corazón. Vamos a ver lo que nos dice allá en el profeta Ezequiel 11, versos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis caminos, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué finalidad más maravillosa. Ahora nos vamos en el capítulo 36 del mismo profeta Ezequiel. En el verso 26 y 27 dice, os daré un corazón nuevo, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo representa ahora Dios o representó en el Antiguo Testamento Dios ese cambio radical en la vida del ser humano, ese nuevo nacimiento? ¿Cómo cambiar ese corazón de piedra? ¿Por qué dice de piedra? Porque es un corazón duro, rebelde para Dios. Dice, yo voy a quitarte ese corazón duro, ese de piedra, y te voy a dar uno de carne. O sea, un corazón sensible. ¿Para qué? Dice, para que ponga mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Esa es la finalidad de Dios. Remarco, la finalidad de Dios es quitar todo sentimiento pecaminoso, impuro, limpiar la vida. Más que todo eso es limpieza, sinónimo de limpieza, el nuevo nacimiento, el cambio radical. ¿Para qué? Para poner su espíritu, para que empiece a ser una persona buena, amable, justa, amorosa. Y sobre todo reciba libertad, gozo, paz y felicidad. Alabado sea el Señor.
Vamos a ver otra parte de la Biblia en donde el apóstol Pablo lo determina como transformación. Vamos a ver qué nos dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol lo representa como transformación, como ser transformados. Y aquí quiero decirle brevemente como la ley de la fotosíntesis. Se dice que la oruguita en ciertos días se transforma en una hermosa mariposa. Así, transformación. Pablo lo representa como transformación, como nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Dios produce el nuevo nacimiento en la vida de la persona, lo cambia. Lo viejo, esas cualidades viejas, pecaminosas, lo quita y da una nueva personalidad de una persona buena. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Hay mucho que hablar. Ahora, quiero llevarles hasta el Antiguo Testamento un hombre que sufrió ese cambio. Vamos a ver qué nos dice en el primer libro de Samuel. Vamos a buscar primer libro de Samuel en su capítulo 10, en su versículo 6 y 9. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El verso 9 dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Quién sufrió ese cambio en el Antiguo Testamento? Un hombre llamado Saúl, el que fue el primer rey de Israel, que un día él se apartó, pero cuando Dios llegó a su vida, en su momento cambió su corazón, produjo un cambio radical para que Dios se agradara de él y tuviera esa relación con él. Así que, entre paréntesis, quiero decirle aquí que tener mucho cuidado porque Dios viene y produce ese cambio, pero si desobedecemos, todo se pierde. Volvemos a ser un hombre común y corriente con esa vida pecaminosa. Que Dios nos libre y nunca volvamos a hacer eso. La Biblia nos habla de otros personajes que experimentaron este hermoso cambio, ese nuevo nacimiento. En Hechos capítulo 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, en los cuales eran los que estaban reunidos eran como 120 personas. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. En Hechos capítulo 9 nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. Iba persiguiendo a los cristianos, iba con rumbo a Damasco, pero antes de entrar a la ciudad dice que de repentinamente del cielo cayó una luz hermosa, resplandeciente, que fue tanto su fulgor que ese hombre cayó de su cabalgadura a tierra. Y cuando él buscó incorporarse, hermano, quedó ciego, no veía, pero oye la voz de un personaje que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿Qué? Ahora, muy sensible, muy humilde, muy tranquilito, le dice, ¿qué quieres que haga? Le dije, entra a la ciudad y ahí te van a indicar lo que vas a hacer. En segundos, en segundos, Cristo hizo el cambio radical en su vida. Hermano, después de ellos, miles han sido cambiados hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Pero Dios ponía en mi corazón hablar de este tema porque hay un porqué. ¿Sabe lo que está pasando hoy en día? Que es muy mínimo. Es muy mínimo de personas que están sufriendo ese cambio. Es muy mínimo.
las personas que están sufriendo esa transformación, ese nuevo nacimiento en su vida. Hay mucho conocimiento bíblico, hay mucho conocimiento de Dios, hermano, pero no hay vidas cambiadas, transformadas, como esos hechos que acabamos de ver en estos grandes hombres. 12, 120, 3000, 5000, Saulo de Tarso, un perseguidor, pero cambiado. Eso es lo que falta hoy. ¿Y por qué? Porque hoy ese tema ya no se toca, ya no se predica. Porque si se habla que la gente tiene que cambiar, dejar esa vida pecaminosa, apartarse del pecado, muchos lo están tomando como manipulación, como agresión. Ese es el demonio que está inventando eso. No. Solo Dios nos mandó a confrontar las vidas con la palabra de Dios para que nos acerquemos a Él, porque Él tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito maravilloso de Dios? ¿Cuál es ese propósito? Para quitar de nuestra vida todo lo pecaminoso, para que podamos tener relación con Él. Eso. Su propósito es quitar de nosotros lo malo, para que podamos tener relación con Él, comunión con Él, como estos hombres, como estos personajes, como miles, y que los ha declarado santos, limpios, hijos de Él. Eso es la finalidad de Dios, para que seamos personas buenas, justas, amables, amorosas. Esa es la finalidad de Dios. No estamos agrediendo a nadie, ni estamos buscando, hermano, manipular a nadie por algo que nos sea de provecho a nosotros. No, de lo contrario, es de provecho para que salven sus almas. Alabado sea el Señor. Entonces, si experimentaron eso aquellos hombres, la finalidad de Dios es cambiar. Quiero decirles, lamentablemente, hoy en día, y esto es algo por la cual Dios ponía en mi corazón también, porque hoy en día hay muchos pastores, muchos evangelistas, muchos misioneros, muchos maestros, muchos teólogos, sí. No estoy en contra de los teólogos. A mí me encanta ese tema. Yo he estudiado la teología. Es hermoso porque nos habla todo lo relacionado a Dios. Y Dios con su creación es bonito. Pero es que todos estos evangelistas, misioneros, pastores, teólogos, y ahora están saliendo los que se nombran profetas, apóstoles, pero que no ha visto un cambio radical en su vida, no ha visto una transformación en sus vidas. Igual que Nicodemo, igual como todos los escribas y fariseos que conocían las profecías, las leyes de Dios, pero estaban en contra del Hijo de Dios. Es lo que está pasando hoy en día. Muchos predican el evangelio, predican por el lado bueno de Dios, pero no hablan. Predican, hermanos, que el hombre, Dios lo va a bendecir, pero en lo económico, en lo material, y no tocan lo espiritual, porque tienen miedo, porque van a ser criticados, que están reprendiendo a la gente. Pero no es así, alabado sea el Señor. Entonces, muchos predican, lamentablemente. Ayer me decía una persona, si usted me habla de un cambio, ¿por qué? Yo conozco personas que hablan cosas malas, hacen cosas malas y van a la iglesia. Le decía, sí, porque no han sido cambiados, no han sido regenerados, no han nacido de nuevo. Y ese es el porqué, hermano, Dios ponía en mi corazón hablar de esto. Hay predicadores y todo esto que les he dicho. Hermano, algunos estudian, se preparan, pero teológicamente, pero no han nacido de nuevo. Por eso se nota, se ve, muchos predican nomás para agarrar fama. Otros, muchos, por causa del dinero. Por eso hasta cobran. Por eso dice, en internet, dice, pastores los más millonarios del mundo. ¿Por qué? Porque han desviado. O su corazón está desviado de Dios. No ha visto ese cambio. Lo hacen por el dinero. Lo hacen por los bienes materiales. Por eso falta ese cambio radical. Dios me levantó y me ha enviado para hablarles, no de prosperidad material,
sino de prosperidad espiritual, que prospere tu alma en Cristo Jesús. Si hablamos de las mujeres, hermano, mujeres que en su carácter moral, hermanos, no ha visto ese cambio. En su arreglo, en su manera de vestir. No hay ese cambio. Visten como las mujeres que viven conforme a la corriente de este mundo. Porque viene el demonio y dice, no, es que para que tengas éxito en tu predicación, tienes que arreglarte así y así. Y hay veces viene esa malicia que dice, tiene que verte sexy. Pero eso no es Dios. El plan de Dios es todo lo contrario. Que te veas una mujer santa, un hombre santo, temeroso y fiel de Dios. Hay mucho que hablar de esto, pero tenemos que continuar. Esto me recuerda el testimonio que daba el hermano Billy Graham en su momento, en una literatura llamada La dinámica del hombre nuevo, en donde dice que en sus cruzadas iban estudiantes en teología, en filosofía, y pastores en acción, a tener ese encuentro con Jesucristo después de la predicación de este gran hombre de Dios. A rendir su vida para que Dios produjera el cambio maravilloso, ese cambio radical. Eso es lo que se necesita hoy. Eso es lo que se necesita hoy. Que tú y yo seamos cambiados, que suframos ese cambio. Y quiero decirte, hermano, yo a la edad de 14 años sufrí ese cambio. No sé, Dios puso su mirada en mí, 14 años tan solamente. En esa primera noche que fui, en un grupo donde habían como 7 personas de la tercera edad. Ahí Cristo llegó a mi vida, tocó mi corazón, le abrí, hizo un cambio radical. En menos de 5 minutos cambió mi vida. Echó fuera toda impureza, toda malicia, todo sentimiento malo, obsceno. El odio lo echó fuera, el rencor, la amargura. Y empezó a fluir paz, gozo, felicidad y el perdón. Gloria a Dios. Sufrí el cambio. Necesitas sufrir el cambio. En esta hora, este ha sido el mensaje. Necesitas nacer de nuevo porque tenemos una inmensa necesidad. Solamente así entraremos al reino de los cielos. Solamente así veremos la gloria de Dios. Ese es el mensaje de Cristo a Nicodemo y es para ti y para mí. ¿Quieres? ¿Cómo sucederá esto? La gran pregunta, ¿cómo sucederá esto? Tienes que tener un encuentro con Jesucristo. Como lo tuvo exactamente este Nicodemo, como lo tuvo Saúl, como lo tuvo la mujer que la Biblia nos habla, como la pecadora, como la mujer samaritana, como como Zaqueo, el publicano, y muchos más. ¿Quieres encontrarte con Cristo por medio de la oración? Por medio de una oración sencilla, puedes hacerlo. El momento que tú determines entregar tu vida, tener ese encuentro con Cristo, de aceptarlo sinceramente, el resultado va a ser maravilloso. Maravilloso. Va a suceder algo que nunca podremos explicar, ni nunca lo podremos comprender. No lo podemos explicar, no podemos comprenderlo. Porque todo lo malo se va. Aquello que nunca imaginamos que se iba a nosotros, Cristo lo echa fuera, Dios lo echa fuera, el Espíritu Santo lo echa fuera, barre nuestra vida, limpia nuestra vida y empieza a fluir aquello que nunca imaginamos que fluiría, amor, gozo, paz y felicidad. Para que lleguemos a ser esas nuevas personas. ¿Quieres recibirlo ahora mismo? Cree primeramente que está a tu lado. Háblale como un amigo que está a tu lado y dile, repite conmigo esta oración. Dios eterno, ven a mi vida. Entra a mi corazón ahora mismo por medio de la persona de tu Espíritu Santo. Recibo a tu Hijo Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Aleluya. Borra todos mis pecados.
Perdóname por no haberte dado crédito a mi vida desde mucho tiempo atrás. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy, ayúdame a obedecer tu santa palabra. No me dejes y no me desampares jamás. No quiero volver a ser presa de lo malo. Amén. Si deseas, repite una vez más esta oración. Quiero decirte que cada vez que lo repitas de corazón, Dios va a ir tomando lugar en tu vida. Aleluya. Un texto final que quiero compartirte. Dice en Gálatas 5:1, el apóstol Pablo le dice a los hermanos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Una vez más, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre o de esclavitud del pecado. Que Dios te bendiga y no olvides, nos vemos en el próximo video. Compártelo y que Dios te bendiga.